y utilidad. Ingreso y utilidad. Bueno, esta parte o esta gran diferencia que existe entre ingreso y utilidad es punto medular de esta conferencia porque, por ejemplo, el tutorial que más vistas tiene como 15,000 vistas en mi canal, que es de un puesto de tacos. Lo hice precisamente porque muchos de mis alumnos decían, oiga, profesor, pues me han dicho que es muy rentable un negocio de tacos. Entonces nos dimos a la tarea de hacer en Excel todo el estado financiero de un negocio de tacos con su punto de equilibrio, con sus ventas, sus gastos, etcétera. Y pudimos comprobar que los ingresos pues son muy diferentes a la utilidad. Típicamente, pues una utilidad en cualquier industria manufacturera anda alrededor del 20%, cuando mucho. Es decir, de cada 100 pesos, pues 20 me gano. De cada 100 pesos que recibo de mis clientes, pues 20 son ganancia. Lo demás se va entre costos, gastos indirectos, directos, etcétera. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Y otra cosa muy importante es, ¿qué hacemos con esa utilidad que nos queda? Independientemente si estamos como sueldos y salarios o si tenemos un negocio propio, al final nos quedamos con una utilidad. Tenemos que tener esa utilidad, no podemos vivir al día. Entonces, aquí la pregunta más importante sería, ¿qué hacemos con esa utilidad? Si la reinvertimos, si la utilizamos de forma inteligente o si se convierte en un gasto y muchas veces gastos innecesarios. Ahora que tenemos todo a un clic, que se puso muy de moda hacer pedidos en línea, pedidos por internet, ahora que estamos más encerrados, es muy peligroso esta parte del gasto. Entonces, lo más importante es ver con esa utilidad que nos quede, ¿qué hacemos? ¿Cómo la reinvertimos? ¿No? Tocayo, Eso es. en la pantalla se ve una mancha negra, me imagino que es la de los participantes, no sé si la puedas apagar para Sí. poder ver tu presentación. A ver, ahí está. ¿Ahí? Sí, ya quedó más pequeño. Gracias. De nada, de nada. Bien, y aquí, bueno, pues lo más importante no es lo que se gana, sino lo que se decide hacer con lo que se gana. Esto es bien importante. Y para muestra, aquí les tengo un ejemplo práctico sobre ingreso y utilidad y vamos a ver el ejemplo de Pedro y de Pablo. Pedro y Pablo no son los de la canción, ni son hermanos, pero bien, Pedro como gerente, Pablo como director, Pedro con un sueldo de 100,000 pesos, Pablo con un sueldo de 200,000 pesos, pero aquí empieza lo importante y lo interesante. El gasto mensual promedio de Pedro es de 50,000 pesos y el gasto mensual promedio de Pablo es de 195,000 pesos. Lo cual quiere decir que Pedro se queda con un neto de 50,000 y Pablo se queda con 5,000 solamente. Pero vamos a ver por qué esas diferencias tan importantes, esto que comentábamos al principio de cómo a veces las finanzas pues las manejamos o no las sabemos manejar o tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos, decisiones personales, inclusive decisiones en nuestra vida. Bueno, pues Pedro toma la decisión de tener un solo hijo. No estoy diciendo que todos deberíamos de tener nada más un hijo o no tener hijos, pero bueno, pues planearon un poco mejor su familia, Pedro y su esposa, y tienen un hijo. Pablo tiene 5 hijos, por eso pues el gasto tiene que ser mucho más fuerte. Pedro se mueve en un círculo social medio, Pablo se mueve en un círculo social alto que le demanda pues tener un mejor auto, hacer gastos más fuertes, estar en un club deportivo, en un club social mucho más caro, etcétera. Pedro es casado, Pablo ya tuvo 2 divorcios, entonces pues eso también le afecta en su presupuesto y en sus gastos. Y en resumen, Pedro entonces se queda con 50,000 pesos por 12 meses, son 600,000 que puede ahorrar él al año, lo que significa que en 10 años tendría 6 millones de pesos de ahorro. Y Pablo, que se queda con 5,000 pesos por 12 meses, son 60,000 pesos al año que estaría ahorrando, lo que significa que en 10 años son 600,000 pesos. Muchísima diferencia, ¿no? Y entonces aquí, si se fijan, pues empezamos con un sueldo de 100,000 y uno de 200,000, sin embargo,
el resultado final pues es mucho más positivo para Pedro. Este es un ejemplo de muchas cosas que me tocaban ver día con día en empresas muy grandes en donde estuve trabajando, y son datos pues que pasan en la realidad. Y bueno, pues aquí tenemos que hay eventos planeados, hay muchas cosas que se pueden planear, hay cosas que podemos decidir qué comprar, qué no comprar, qué gastar, qué familia tener, en dónde vivir, qué auto tener, etcétera. A qué escuela van nuestros hijos, en fin. Y hay eventos que son fortuitos. También habrá gente que se esté preguntando en este momento, bueno, pues es que puede ser a veces que por algún accidente, por alguna enfermedad, por alguna situación particular, pues es más complicado tener este tipo de ahorros o tener este tipo de ahorro, ¿no? Este tipo de control presupuestal. Sin embargo, pues también hay eventos fortuitos que se pueden planear, ¿no? De hecho, pues yo que estoy en GNP, a eso nos dedicamos, ¿no? A tener planeación sobre este tipo de eventos fortuitos que se pudieran presentar. Siguiendo con el tema de ingreso y utilidad, a mí me gusta mucho hacer una analogía con el fútbol americano, en donde me gusta siempre decir que en la familia somos la ofensiva, los que aportamos el ingreso a la familia, a veces esposo y esposa, a veces inclusive los hijos que ya empiezan a trabajar. Y la defensiva, que son en este caso a veces los niños pequeños, o si la esposa trabaja en el hogar, pues que tienen que dedicarse a cuidar el gasto, aunque en teoría parezca que no se contribuye, que no contribuyen al gasto familiar. Claro que contribuyen, y muchísimo, porque son quienes cuidan ese gasto o esas finanzas. Y volvemos al mismo tema. Tan importantes son los ingresos como los costos y gastos en una familia, y esto es lo que nos va a dar una utilidad. Y en este caso, haciendo referencia al COVID, pues el COVID nos recordó que debemos valorar y proteger lo que tenemos. Entonces, pues sé de muchos casos. Yo tengo clientes que están ganando la mitad, que les redujeron el sueldo a la mitad. Sin embargo, pues están haciendo un esfuerzo. Clientes que con sueldo a la mitad, con 3 hijos y que están en situación muy complicada, pero pues cuidando mucho más sus finanzas. Entonces, todo se puede, nada más hay que saber valorar y proteger lo que tenemos. Ahora, hablando un poco del presupuesto, el tema del presupuesto es bien importante, porque es lo que nos va a dar control sobre nuestros gastos. Es importantísimo el tema del presupuesto. Permite tener un mejor control sobre nuestras finanzas. Una recomendación importante es ordenar el presupuesto de forma descendente para enfocarnos a lo que sea más importante, lo más relativo primero. Un presupuesto nos permite reflexionar sobre posibles iniciativas de ahorro. Las iniciativas de ahorro son importantísimas, y si muchos de aquí que estamos presentes trabajamos en alguna empresa donde nos piden iniciativas de ahorro para la empresa, pues ¿por qué no aplicarlas para nuestro hogar, para nuestra familia? Y es importante planear las diferentes inversiones o desinversiones que se consideren necesarias. Las desinversiones también son importantísimas, y si en una empresa pues estamos hablando de vender máquinas que ya no usamos, de dejar de rentar una bodega que ya no estamos utilizando, etcétera. Todo este tipo de inversiones y desinversiones, pues también en el hogar también podemos ir haciendo limpias y vendiendo lo que ya no utilizamos. A mí en alguna ocasión me tocó vender muchísimas cosas que tenía en la casa que no sé ni de dónde aparecieron. En algún momento que empecé a comprar mucho por Amazon, y pues a vender todo lo que ya no usaba, ¿no? También eso funciona. Y un tema del que siempre se habla bastante son los famosos gastos hormiga, que son en las empresas lo llaman como quick wins, que significa en las empresas a veces tenemos que reducir ciertos gastos que, aunque no sean muy grandes en teoría, que aunque en la contabilidad no sean los gastos más importantes, cuando ya los anualizamos o cuando los sumamos, sí son muy importantes. En un ejercicio de una familia típica de Monterrey, porque pues en Monterrey somos un poquito más de cerveza, de café, todo esto es más o menos para la zona noreste. Sé que hay algunas personas conectadas de otras regiones, pero en Monterrey
más o menos el gasto hormiga promedio de una familia llega casi a los 100,000 pesos anuales. Entonces, cuando decimos, oye, pues nada más unas cervecitas y a lo mejor son 300 pesos o 25 pesos cada cerveza, o un café que a lo mejor me cuesta nada más 36 pesos, y lo vemos unitario, pues va a parecer muy poco, pero cuando ya lo anualizamos, pues estamos hablando de casi 100,000 pesos. Entonces, importante también cuidar el tema de estos quick wins o de estos gastos hormiga. Y ahora sí, este también es un presupuesto, pues más o menos promedio de una familia en donde tiene a un hijo en la universidad, un hijo en la universidad, en una universidad en TEC de Monterrey, o dos hijos a lo mejor en una universidad de la mitad de lo que cuesta el TEC de Monterrey. Entonces, si ordenamos, como decíamos hace un momento, el presupuesto anual y lo ordenamos del más fuerte, del gasto más importante al menos importante, nos podemos encontrar con esta situación, que la educación de los hijos es lo que más nos va a pegar. Y aquí es donde empezamos a hablar de iniciativas de ahorro. Entonces tenemos que ponerle muchísima creatividad. Yo les voy a dar algunos ejemplos, pero me gustaría que ustedes, si tienen ahí alguna libreta a la mano, hagan ese ejercicio. Cuando doy esta conferencia, esta plática, al final llegan ideas muy buenas de gente que está escuchando la plática y aporta ideas también muy interesantes como iniciativas de ahorro. Entonces, vámonos en orden, ¿no? De la más importante a después a las más pequeñas. En el caso de educación, ¿cuál podría ser una iniciativa de ahorro? Planear el gasto educacional con un ahorro anticipado. Es decir, si desde que nacen los hijos, si ya tenemos la idea clara de qué queremos para ellos, de dónde van a estudiar, pues es preferible ahorrar 50,000 pesos al año que 50,000 pesos mensuales, porque eso nos va a costar cuando nuestros hijos estén en la universidad. Entonces, esa dispersión del gasto, esta planeación, es muy importante para que no nos vaya a pegar hasta que los hijos estén en la universidad. En el tema de la hipoteca o de la renta, si estamos pagando renta o si estamos pagando una casa, yo lo que siempre sugiero, a mí en lo personal me dio muy buen resultado, es si para los recién casados principalmente, pues empezar a pagar una renta pequeña, una casa pequeña, para empezar a ahorrar, y al momento de comprar una casa, de comprar su primer casa, aportar el mayor porcentaje de enganche posible para que no nos coman los intereses. Entonces, dar lo más que se pueda, si se puede un 50%, un 40%, porque si no se complica muchísimo con el banco. Esa podría ser una iniciativa de ahorro. En el tema de vacaciones, pues ya saben, cotizar y buscar alternar vacaciones. No todos los años se tiene que salir de vacaciones, no nos vamos a morir si un año dejamos de salir de vacaciones. Me tocó escuchar comentarios también de algunos clientes, de amigos que tengo que dicen, no, pues me fui a Playa del Carmen y llenísimo, ¿no? Y en temporada baja, supuestamente en temporada baja, gente que se fue en octubre, noviembre a las playas y estaban llenas las playas. Entonces, por un lado nos estamos quejando de que fue un año difícil, de que no tenemos dinero, pero pues las vacaciones, es así, no las perdonamos. Y pues hay veces que no se puede y eso pues, nos va a beneficiar mucho en nuestras finanzas y en nuestra economía. También algo que recomiendo muchísimo en energía, paneles solares, focos LED, hábitos de consumo. A mí en lo particular también el tema de paneles solares me ha funcionado muchísimo. Es la mejor inversión que he hecho yo, el tema de paneles solares, buenísimo, porque pues además de que es muy cara la energía, no sabemos, es muy incierto cuánto va a estar subiendo año con año, cuánto nos van a aumentar las tarifas de luz. Entonces, esta pudiera ser una inversión muy interesante y una iniciativa de ahorro muy interesante en el tema de energía. El tema de restaurante, pues limitar el número de salidas a comer. Ahora con el COVID, en teoría fue más sencillo porque ya no salimos tanto, pero pues sí, cada salidita a comer a veces es muy elevada. Y aquí sí ya empezar a meter controles, de hablar con la familia y decir, pues a lo mejor nada más una vez a la quincena o una vez al mes o es cierto tipo de restaurantes, pero sí hay que dejarlo claro, ¿no? ¿Cuánto vamos a estar dispuestos a gastar en
comida de restaurante. Y comida en casa, bueno, pues tratar de regresar a los básicos, ¿no? Cuando nuestros padres de aquella época sí se daban el tiempo de buscar el mejor supermercado, de buscar las mejores ofertas. Hoy en día, con las prisas, con la velocidad, con el ritmo de vida que llevamos tan rápido, vamos al supermercado que nos quede más cercano o por el que estemos pasando en ese momento y echamos al carrito todo lo que sea, pues, lo que parezca o no parezca necesario, pero por temas de velocidad hay que tratar de hacerlo un poquito con más calma y más a conciencia el tema del supermercado. Y el tema del combustible, aunque este año con el COVID, pues en teoría debió de haber bajado muchísimo el tema del combustible, también buscar cómo aprovechar estos temas logísticos de si vamos si tenemos un hijo en cierta academia, pues que no sea la más lejana a nuestra casa, a nuestro hogar, o si tenemos que hacer una salida, pues aprovechar esa salida para diferentes lugares, buscar mucho, pensar mucho en los temas logísticos, que sean salidas que valgan la pena y no estar saliendo todo el tiempo utilizando el auto, además de que pues contamina muchísimo. Buscar este tema logístico, que también pues las tarifas de combustible, las tarifas de gasolina siguen subiendo, entonces hay que tener conciencia de esto. Y con esto podemos preparar el famoso Pareto del 80-20. Si se fijan por aquí, en el 80%, o sea, en 4 de nuestros gastos está el 80% de nuestro gasto en dinero, solamente en 4. Generalmente Pareto dice que en el 20% de nuestros gastos o de nuestros conceptos está el 80% de la importancia de nuestros gastos. En este caso no fue así, porque pues nos falta meter muchos más gastos pequeños que puede haber aquí. O sea, ya si metemos los gastos hormigas, sí podemos ver que en el 20% de nuestros conceptos está el 80%. Entonces, enfocarnos principalmente en esto, ¿no? No quiere decir que lo demás no sea importante, pero sí dar prioridades. Es bien importante el tener prioridades. Bien, ahora vamos a hablar de un tema muy interesante y que nos gusta mucho aquí en México y de repente lo hacemos sin darnos cuenta, el tema de las deudas. Cuando hablamos de deudas, pues hablamos de algo negativo, tiene una connotación negativa, deudas. Y cuando hablamos de crédito, tiene una connotación positiva. Cuando decimos, oh, estoy bien endeudado, pues es algo negativo, ¿no? Y cuando digo, me dieron un crédito, me otorgaron un crédito, estoy feliz porque salí, me dieron el crédito de la casa, me dieron el crédito de X cosa. Sin embargo, si se fijan, pues son sinónimos, son sinónimos. Es un poquito juego de palabras, es un poco psicológico esto, pero tanto deudas y créditos son sinónimos y puede ser algo muy peligroso. Cuando tenemos una empresa, pues claro que tenemos que endeudarnos, pero nos endeudamos para seguir creciendo, para seguir invirtiendo. Y en una familia, desafortunadamente, nos endeudamos no para invertir, no para seguir creciendo, no nos endeudamos porque tenemos que comprar otra máquina o comprar algo, invertir en algo, como le hacen las empresas, sino a veces es por cosas que ni siquiera necesitábamos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí de una pantalla de televisión de 30,000 pesos, abonos semanales para pagar poquito, como dicen por ahí, serían 384 semanales. Se escucha muy poquito, ¿no? Pues qué fácil, qué padre, 384 semanales. En un crédito de 3 años, significa 52 semanas por 3 años, 156 semanas, que nos da un total de prácticamente el doble. Es decir, pagamos el doble por una pantalla simplemente porque nos dieron un crédito y nos fuimos felices, salimos de la tienda felices cuando nos dijeron que nos daban el crédito. Entonces, aquí alguien una vez me dijo hace mucho que las cosas las tienes hasta que te las mereces. Entonces, a veces hay que tener esta parte de fortaleza mental, de aguantarnos las ganas, de decir, pues todavía no me la merezco, todavía no tengo el dinero para comprarla, sí la quiero y sí la voy a comprar,
pero pues hasta que tenga el efectivo, ¿no? Antes de solicitar un crédito, los invito a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Es un gasto o es una inversión? Como mencionaba hace un momento en las empresas. Que las empresas pues se endeudan para hacer inversiones, no para hacer gastos. Entonces, cuando vayan a endeudarse, piensen, ¿realmente es un gasto o es una inversión? Una inversión es algo que después me va a dar un beneficio, un gasto no. ¿Lo quiero o lo necesito? O sea, ¿me voy a morir si no tengo esta pantalla? ¿Realmente la necesito o simplemente es porque la quiero? Pues simplemente la quiero, entonces pues, no es necesario, no es necesario hacer este gasto en este momento. Y lo que les decía hace un momento, las cosas las obtienes hasta que te las has ganado. Eso puede ser también inclusive como un incentivo para esforzarnos más en nuestro trabajo y decir, pues si quiero comprar esta pantalla y si quiero comprar este mueble y si quiero comprar este carro, pues voy a trabajar más y voy a tratar de obtener más ingresos. Y bueno, pues así de forma muy sencilla es como opera no solamente el sistema financiero mexicano, sino como opera cualquier banco. Tenemos por un lado ahorradores y por un lado deudores. ¿Qué significa? Pues tenemos aquí el banco que llega alguien y le pide y le dice, oye banco, pues préstame, no sé, 100,000 pesos. Entonces el banco le dice, claro que sí, yo te los presto, pero para que el banco le pueda prestar, vamos a decir que son también Pedro y Pablo, para que el banco le pueda prestar a Pablo esos 100,000 pesos, le dijo a Pedro, oye, pues ahorra 100,000 pesos, ¿no? Entonces, 100,000 pesos que ahorró Pedro, se los va a regresar y le va a regresar 101,000 pesos. Entonces, Pedro se va a ir bien contento porque le dieron 1,000 pesos de ganancia. Y en cambio a Pablo le prestan los 100,000 pesos, pero después le van a cobrar 110,000 pesos. Entonces, pues también se va muy contento. Lo que no sabe es que, pues él tuvo que pagar 10,000 pesos de intereses cuando el banco a los ahorradores les dio 1 peso de intereses o 1,000 pesos en lugar de los 10,000. Así es como funciona el sistema financiero. No quiere decir que nos estén robando, no quiere decir que esté mal, simplemente pues tienen ellos también un gasto muy fuerte, muy importante, pues por de toda la nómina, de los sistemas, de todo lo que operan. Inclusive tienen mucho problema con cobranzas. Yo en alguna ocasión, todavía cuando era estudiante que trabajaba en un banco, me tocó ver llegar a un almacén de todo lo que se embarga en el banco, y un montón de autos embargados y gente con problemas que ya no puede pagar. Entonces, aquí la pregunta más importante sería, ¿de qué lado quieres estar? ¿Quieres ser el que planea, el que tiene dinero, el que ahorra, el que le presta al banco, aunque estés ganando poquito, pero quieres ser el que tiene, o quieres ser el que le está debiendo y que además pagando un montón de intereses al banco? Entonces hay que estar preparados y yo les recomiendo pues tratar de brincar hacia este lado, tratar de brincar al tema de ahorrador y no de deudor. Ahora, vamos a hablar un tema muy interesante, ya uno de los últimos temas que vamos a ver. Es importantísimo, diversificación. Todo el mundo habla de diversificación, pero yo honestamente no he encontrado algún video ni en YouTube ni en ningún libro donde me explique claramente, y siempre yo batallé muchísimo para entender qué significa diversificación y voy a tratar de explicarlo de una forma bien clara y bien sencilla. Bien, diversificación, lo primero que escuchamos cuando dicen diversificación es no pongas todos los huevos en la misma canasta. Esa es la clásica que nos comentan siempre de diversificación. Y desde ahí, desde que me decían esto, desde hace muchísimos años, a mí me surgían muchas dudas. Y decían, pues es que tienes que poner en diferentes canastas los huevos por si se te quiebra una, pues ya no pierdes todo. Y esto se me hacía un poco absurdo y un poco, perdón por la palabra, pero un poco mediocre, pues, ¿por qué? No? Yo lo que quiero es reducir el riesgo, yo lo quiero poner todo en donde yo me sienta tranquilo y seguro. ¿Por qué tendría que ponerlo en diferentes bolsas? De hecho, les platico, en mis primeros años de auditor, en la empresa donde trabajaba, de hecho, en FEMSA, cuando teníamos préstamos hipotecarios,
se juntaba muchísimo dinero para otorgar préstamos hipotecarios a las personas, a los empleados, como funcionando algo así como si fuera un Infonavit, pero interno. De hecho, el Infonavit copió el sistema de FEMSA para otorgar préstamos a los empleados de casas. Y cuando estábamos haciendo auditoría, diariamente se invertía y se desinvertía el dinero en 3 bancos diferentes, en uno de 3 bancos diferentes. Entonces había una persona responsable que todas las mañanas hablaba a 3 bancos diferentes con los que se tenía convenio, y el banco que diera el mayor interés, ahí ponía el dinero. Entonces yo decía, pues es contrario a la diversificación, porque solamente se está seleccionando un banco, no 3. Entonces, pues eso me hacía ruido, decía, pues entonces ya no es diversificación, porque pues lo estás poniendo en donde más te conviene. ¿Por qué tendría que repartirlo en 3 bancos si un banco es el que me está dando más? ¿Por qué diversificar si puedo poner todo mi dinero en el banco que me da más intereses, ¿no? Y así es donde, por eso me hacía todavía más ruido la palabra diversificación. Pero más que para reducir riesgos, la diversificación, después entendí, después de mucho tiempo, que la diversificación es muy importante porque cada inversión persigue diferentes fines basada en diferentes medios. ¿Qué significa? Bueno, pues habrá inversiones que queramos tener en el corto plazo, que sea dinero que queremos, del cual queremos disponer inmediato, y ese pues tendrá que estar en el banco. Después habrá inversiones para largo plazo, comprar algún terreno, algo que pueda subir mucho de valor, buscar algún terreno, pues no sé, algún terreno cerca de la playa, algún terreno con tierra muy fértil, etcétera. Pero ya pensando ya no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Entonces aquí ya empezamos a diversificar, porque por un lado tenemos un poquito de dinero que lo podemos tener a corto plazo, y por otro lado algo que tenemos ahí como guardado, como olvidado, pero para que en el largo plazo nos va a dar mucho beneficio. También otro dinerito que tenemos que tener guardado para la universidad de los hijos. Entonces ya se persigue, es para otra finalidad completamente distinta. Y por último, todo esto que siempre esté protegido, siempre tenerlo protegido, porque pues más ahora en tiempos de COVID no sabemos cuándo van a pasar las cosas, no sabemos, el riesgo se incrementa. Entonces también siempre, como todas las empresas que tienen sus seguros, tener siempre todo protegido y asegurado. Esto sí, ya lo entendí yo como diversificación. Ahora vamos a hablar del tema de inversiones. ¿Qué conceptos debo conocer antes de invertir? Ahora sí, hablando solamente del tema de inversiones. Pues las inversiones, yo cuando invierto, cuando cualquier persona invierte, lo primero que busca es un rendimiento. Le vamos a prestar dinero al banco, le vamos a prestar dinero a una empresa, pero para que nos dé un rendimiento. Entonces, ese rendimiento, pues también, además del rendimiento que nos pueda dar, más o menos rendimiento, tenemos que observar qué liquidez tenemos de esa inversión, qué tan rápido la podemos sacar, qué tan rápido podemos disponer. Normalmente, por regla, entre más fácil podamos disponer, pues es menos el rendimiento que nos va a dar, y entre más a largo plazo lo tengamos, generalmente es más el rendimiento que nos va a dar. También la protección que nos va a dar, qué protección tenemos sobre esa inversión que estamos haciendo, qué tan confiable. Antes de invertir en un banco o en una empresa, revisen los estados financieros, por favor. Yo siempre lo hago. Son públicos, están en internet, para que no les vaya a pasar lo que pasó. Espero que no haya nadie aquí bueno, ya el extinto Banco FAMSA, porque pues a veces te ofrecen un poquito más, pero empresas que no están manejando bien sus finanzas, al final quiebran y nos quedamos sin nuestro dinero. Entonces hay que ver este tema de protección y de riesgo. ¿Qué tan arriesgado es invertir ahí en donde nos están invitando a invertir? Y además tomar en cuenta el tema de impuestos, comisiones e inflación. Eso es bien importante antes de invertir. Hoy en día las tasas de interés siguen bajando. ¿Qué pasa? Es una iniciativa de Banco de México, de Banco Central, Banjico, de reducir las tasas de interés
a lo máximo que se pueda para incentivar el consumo. Lo que quiere Banco de México es que toda la gente saque el dinero de todos los bancos y lo gaste para que la economía se reactive, que exista más dinero circulando, que la gente ya empiece a ir más a los restaurantes, que empiece a gastar más, que empiece a moverse más el dinero, porque si no la economía pues no se va a reactivar. Entonces, ¿qué pasa? Esto simplemente es la TIE, es una tasa de referencia. Esta gráfica la actualicé al día de hoy. Así estamos al día de hoy. No quiere decir que el banco nos vaya a dar un 4%. Es una tasa de referencia. De aquí los bancos nos dan el 1% o el 2%, pero lo van tomando de referencia. Al final, si pueden observar, como pueden observar, hay caída libre. Esto lo pueden consultar ustedes en la página de Banxico. Y sí, pues está complicada la situación, tener el dinero en el banco. Si el banco nos va a dar el 1% y la inflación está al 4%, pues realmente representa una pérdida. Entonces hay que buscar otras alternativas de ahorro. No quiere decir, no los estoy invitando a que malgasten su dinero. Hay que buscar otras alternativas de ahorro, buscar ahorrarlo en alguna otra parte. Pero en el banco actualmente, de hecho, hasta cuando hacen su declaración anual, el SAT lo pone como pérdida real. ¿Por qué? Porque cuando el interés que ganamos es inferior a la inflación, equivale a pérdida. Esta tablita sí la dejé tal cual como me la mandó por WhatsApp un ejecutivo de Banco Base. Fíjense las tasas bien bajas, o sea, y estamos hablando de que hay que invertir muchísimo. Arriba de $1,000,000 es cuando ya nos empieza a dar un poquito de tasa de interés. Es uno de los bancos, pero aquí todavía falta quitarle los impuestos. En esta tabla todavía falta quitarle los impuestos. Y en esta tabla, en la otra tabla, es un ejercicio muy sencillo que ustedes pueden hacer en su aplicación de su banco, de cualquier banco que tengan. Esta la hice en la aplicación de Bancomer. Entonces, es simplemente un simulador. Ustedes se meten a su aplicación del celular, le ponen simulador, o lo puedes hacer también en la computadora. Y entonces aquí, en una inversión de $1,000,000, una grosería lo que nos dio el banco de ganancia, $1,286. Por invertir $1,000,000 nos da $1,000 de ganancia. ¿Por qué? Porque pues a los intereses que nos da, la tasa es de 2.5, pero ya menos intereses se convierte en 1%, 1.5, y para fines prácticos, esto es lo real, así viene tal cual en el simulador, $1,000, $1,200 por prestarle al banco $1,000,000. Obviamente, pues no es nada tentador, no es nada agradable recibir $1,000 cuando nosotros le prestamos $1,000,000 al banco. No es ningún negocio. ¿Por qué? Porque como les comentaba, la inflación en promedio se ha movido alrededor del 4%, entonces finalmente perdimos dinero. Ni siquiera ganamos esos $1,200, los perdimos. Ahora sí, hablando un poco de los hábitos de consumo, ya para ir cerrando, que esta parte es bien interesante, la parte de hábitos de consumo. La ley, la elasticidad de la demanda, o la famosa ley de oferta y demanda, nos dice que a medida que baja el precio de las mercancías, aumenta la demanda. Es muy lógico, ¿no? Entonces, por ahí las guerras de precio, eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el mercado cervecero, en donde pues una compañía saca un precio y la otra lo rebaja y la otra le da más, la otra todavía pone una oferta mejor, y entonces eso es para que la demanda incremente, para que se venda más nuestro producto. Sin embargo, el 30 de julio de 1857, en Wisconsin, nació un sociólogo y economista de nombre Thorstein Bundle Veblen. Y este Veblen dejó marcado algo completamente opuesto a la elasticidad de la demanda. De hecho, se le conoce como el bien de Veblen. ¿Qué significa? Si se fijan, la gráfica es opuesta. Y entonces, a medida que el precio aumenta, la demanda aumenta. Y en ese momento, y en 1800, en 1900, pues lo tomaron al principio como un loco. ¿Cómo vas a decir que entre más incremento el precio voy a vender más? Suena un poco absurdo. Pero
sí nos damos cuenta la elasticidad de la demanda, en donde cuando bajo el precio vendo más, es para bienes normales del supermercado, para productos de consumo masivo. Y en este caso, Veblen a lo que se refería es a productos de lujo, a productos que tienen un valor por sí más exclusivos y que son más deseables cuando su precio se incrementa. Como pueden ver, por ejemplo, aquí en Monterrey, todo el boom de los carros alemanes y la gente que toma pues ya cervezas más caras. Se vino también el boom de las cervezas artesanales, en donde hay gente que paga 100 pesos por una cerveza cuando pues en el supermercado están a 20 pesos y en fin, ¿no? De hecho, en una conferencia en el TEC de Monterrey, un director de Heineken, así lo mencionaba él, decía, la gente toma Heineken porque quiere que lo vean con una cerveza Heineken, no tanto porque les sepa diferente o les sepa mejor esta cerveza, sino porque les da, si están en un bar o si están en algún restaurante, les da esa personalidad y ese estilo que quieren ellos reflejar, ¿no? Entonces, aquí lo más importante, insisto, es lo quiero o lo necesito y si lo estoy comprando por presión social. Si el gasto que yo tengo en mi familia es por presión social, cuiden mucho eso, más en las ciudades grandes como Monterrey, México, Guadalajara, ahí me tocó vivir mucho eso, el tema de la presión social, en donde queremos la fiesta más cara para nuestros hijos, en donde queremos tener el mejor carro, donde queremos tener la mejor ropa. A pensar si realmente vale la pena, si realmente vale la pena estar tirando el dinero de esa forma, simplemente por sentirnos, sentirnos mejor o sentirnos que somos aceptados por la sociedad. Ahí es donde a veces se nos va muchísimo dinero que no era necesario gastar. Y me gusta mucho tocar este ejemplo de una vez mis alumnos estaban en el salón de clases y estaban presentando un estado financiero precisamente, ventas menos costo de ventas, menos gastos, etcétera, ¿no? Y uno de ellos que estaba presentando tenía una gorra de un equipo de fútbol. No recuerdo si de Tigres o Rayados, pero tenía una, para no entrar en controversia, pero tenía una gorra, la gorra oficial del equipo de fútbol. Y entonces le pregunté, ¿cuánto te costó esa gorra? Entonces me dijo, esta gorra me costó, no recuerdo bien, pero vamos a poner 500 pesos, porque sí andan más o menos en eso las gorras oficiales, 500 pesos. Y en ese momento yo estaba colaborando en una empresa también que se dedicaba a publicidad, a promocionales, bordado de gorras, etcétera. Y tenía muy fresco el tema de cuánto costaba una gorra, más si las traemos de China. Y le dije, no te vayas a ofender, le digo a mi alumno, no te vayas a ofender, pero esa gorra que traes puesta, ¿sabes cuánto fue el costo de producción? El costo de producción de esa gorra fue de 50 pesos y ponle 30 pesos más, otros 50 pesos más de los indirectos entre sueldos, renta, etcétera, son 100 pesos. Y a ti te la vendieron en 500. O sea, la gorra se vende en 500. Entonces, aquí es donde tenemos que diferenciar entre costo, valor y precio. El valor que mi alumno le daba a esa gorra, el valor era de 500 pesos y el precio que pagó fue de 500 pesos. Sin embargo, el costo es de 100. Entonces, cuando esto del bien de Veblen también tiene mucho que ver con que pues yo lo voy a comprar porque lo quiero y porque me gusta y no me importa cuánto cuesta. Y ahí es donde podemos cometer muchos errores. Entonces, también los invito a que tengan cuidado con este tipo de gastos que pues hacen que nuestra economía se desbalancee. Y ya por último, bueno, pues muchas gracias. Me quiero despedir con una frase de don Eugenio Garza Sada, que dice, quienes producen ahorro, producen capital y solo el capital es capaz de fomentar el trabajo y las oportunidades. Yo soy Alejandro Jiménez Salinas, doy asesoría patrimonial. Aquí está mi WhatsApp, mi WhatsApp, si me quieren enviar un mensaje, con todo gusto les puedo ofrecer alguna asesoría gratuita por Zoom de 20 minutos, ya más personalizada, por haber asistido a esta sesión. Y bien, Tocayo, si quieres comentar.